Saludos apreciados participantes. En este segundo video vamos a ver algunos aspectos relacionados con el formato de celdas. Es uno de los aspectos más utilizados dentro de las hojas de cálculo, ya que nos va a permitir darle un aspecto a los datos que se muestran en cada una de las celdas de nuestras tablas. Aquí tenemos, por ejemplo, un conjunto de datos que ya ha sido previamente ingresado. Aquí, por ejemplo, podemos observar que hay fechas de ingreso y nacimiento, son fechas como tal. Fíjense que tienen una estructura bien particular. Aquí hay unos datos de tipo cadena de caracteres, son palabras. Igualmente la cédula, que pareciera numérica. Digo pareciera porque puede ser que la celda tenga un formato distinto al numérico. ¿Okay? La cédula podemos guardar, por ejemplo, como texto, o presentar como texto o como número. Vamos a suponer que a las cédulas les vamos a dar un formato numérico con separadores decimales. Vámonos acá, seleccionamos el rango y le damos al botón que está aquí en número, ese botoncito pequeño que tenemos allí. Ahí dice que es un formato numérico que tiene más o menos este aspecto. Si es negativo, le coloca un número negativo, no es el caso. Y le decimos aquí utilizar separador de miles. Las cédulas, por ejemplo, no tienen valores decimales, pero si tuviéramos que colocarle valores decimales, podemos incrementar el número de decimales. Y fíjense cómo nos muestra acá en esta sección que justamente se llama muestra un ejemplo de cómo se vería el dato. Vamos a dejarlo en 0 posiciones decimales, usamos separador de miles y lo dejamos en la primera opción. Ahí tenemos, fíjense cómo las cédulas ya han cambiado el aspecto, la presentación. En el caso de las cadenas de caracteres, bueno, están allí alineadas a la izquierda, no hay ningún problema. Y en el caso de las fechas, vamos a seleccionar, fíjense, esas dos columnas que almacenan fechas, le decimos número y buscamos un formato que tal vez que satisfaga nuestras necesidades. Por ejemplo, aquí tenemos un formato de fecha corta, un formato de fecha larga, donde aparece completo, incluyendo el día de la semana, el mes en carácter, y bueno, se muestra toda la información de la fecha. Aquí, por ejemplo, me gusta este formato que actualmente tiene dos posiciones para el 0, ¿no? 2 dígitos para el año, disculpen. Entonces, bueno, podemos usar 4 dígitos para el año, así que se vea de esta forma. Le damos a aceptar y ahí fíjense cómo se está ajustando. Puede suceder que nos pase algo como esto. ¿Qué significa eso? No es que está mal el formato, no es que está mal el valor, simplemente que el ancho de la columna, en este caso, es muy angosto para que se muestre completo. Entonces, vámonos acá, entre el E y el F, cuando el puntero del mouse se convierte en una cruz, le damos doble clic y él se ajusta. Aquí en este caso el sueldo base, fíjense que ya tiene un formato que nos muestra la moneda, en este caso bolívares, y el valor. Le decimos número. Aquí está en formato moneda, pero podríamos decirle formato numérico con 2 posiciones decimales. El formato numérico simplemente nos va a mostrar un valor numérico con sus separadores, puntos y comas. ¿Ok? En este caso, el punto separa los miles y la coma los decimales. Eso viene desde la configuración regional del equipo que se configura cuando normalmente instalamos el programa, el Windows. Si queremos cambiarlo, tenemos que irnos a la configuración regional. Ya eso es a nivel de Windows y lo podemos hacer. Aquí vamos a dejarlo en moneda. Moneda, 2 posiciones decimales, y aquí tenemos varios símbolos de moneda. Vamos a dejarlo en bolívares. ¿Okay? Aquí lo tenemos. Fíjense cómo le hemos podido dar formato a las distintas las distintas secciones de datos, en este caso columnas, que tiene la tabla. Esa es por decirlo así, un conjunto de datos. Todavía no es como tal una tabla de datos. Una tabla de datos se llama a una distribución
en filas y columnas que tienen formato y que tienen nombres. Eso lo trae Excel desde la versión 2007 aproximadamente. Acá podemos observar que para ingresar un valor simplemente lo tecleamos y decimos el nombre, ok, colocamos un nombre, la fecha de nacimiento, la fecha de ingreso. Aquí fíjense que el formato no lo tomó igual porque no seleccionamos esta celda para el formato. Ya vamos a ajustar eso. Igualmente la fecha de ingreso, vamos a colocarle 15 de junio del 2015 y un salario, por ejemplo, de 100,75, sí. Ok, fíjense, vamos a ajustar este formato. Le decimos acá alineación, aquí esto es un formato de fecha, dijimos con 4 dígitos para el año. ¿Qué pasa acá? Tenemos que estar pendientes cuando trabajamos con conjuntos de datos o tablas de datos, y ahorita vamos a ver un poquito cómo convertir esto en una tabla de datos, que no vamos a tener que estar preocupándonos demasiado por el formato, porque una vez que lo definimos la tabla lo asume automáticamente. Asimismo, cuando nosotros trabajamos sobre celdas, tenemos que muchas veces editar. No se llama Pedro, se llama, por ejemplo, no se llama Pedro, se llama Pablo. Simplemente lo que podemos que hacer es hacer doble clic sobre la celda que queremos editar. Ahí se activa, fíjense, el cursor del teclado. También lo podemos hacer en la barra de fórmulas. Podemos colocarle aquí Pedro, ¿sí? O también presionando la tecla F2, que es el mismo efecto de hacer doble clic, porque se edita, simplemente estamos editando. Para borrarlo, simplemente le presionamos la tecla suprimir y ya ahí se elimina el valor. Vamos a dejarlo como estaba, vamos a darle deshacer, control Z para que vuelva a su estado natural. Vamos guardando, control G para guardar, o le damos al disquete y vemos el cambio. ¿Ok? Así es como ingresamos datos. Esta hoja, según se observa, está en formato o en vista de diseño, vista previa de salto de página. Vamos a colocarlo en vista normal para ver algunas cositas. Fíjense que aquí se ajusta, hay que ajustar el tamaño, volvemos a ajustar el tamaño y lo hacemos tranquilamente. Les decía que las celdas tienen una referencia A2, ¿verdad? En este caso, columna A, fila 2 y así sucesivamente. Hay una forma bastante novedosa de trabajar con tablas, y es dándole formato de tabla. Y cuando decimos formato de tabla, no significa seleccionar todo. Por ejemplo, como hay gente que hace esto, selecciona todo, le dice inicio, le coloca bordecitos, aquí todos los bordes. No es así. Esto no es un formato de tabla. En Excel hay una forma. Yo me coloco dentro de cualquier dato que esté dentro de ese conjunto continuo, entiéndase bien, continuo de datos. O sea, aquí estamos, fíjate que tengo datos arriba, debajo y a los lados, y aquí sucesivamente, ¿ves? Entonces le decimos aquí inicio, dar formato como tabla, y elegimos un formato preestablecido. Nosotros pudiéramos crear uno también. Vamos a suponer este formato. Ahí nos dice dónde están los datos de la tabla. Acá, en ese rango que él detectó, desde A2 hasta F6. Aquí está, desde A2 hasta F6, todo ese conjunto. Y le decimos aquí, la tabla tiene encabezado. Le damos a aceptar y fíjense que él nos coloca un formato. ¿Qué pasa aquí? Si nosotros quisiéramos hacer una fórmula, vamos a suponer que yo voy a multiplicar este sueldo por el 10% para ver cuánto representaría un incremento, ¿no?
yo le digo igual, todas las fórmulas en Excel comienzan con el signo igual, le digo clic sobre la primera, el primer valor de la columna sueldo y le multiplico por 10% o por 0.10. Fíjense que ahí nos está diciendo arroba sueldo base, ese es el nombre simbólico que ya le está dando Excel, porque tenemos ya lo convertimos en una tabla. Quiere decir, la columna de sueldos, sueldo base, se llama sueldo base, y esa columna la vamos a multiplicar cada valor de esa columna por 10%. Ok, fíjense que ya automáticamente le aplica el formato a la tabla, y aquí le decimos incremento. Ok, le damos un título que se llame incremento. Ok, eso es simplemente para saber cuál es el incremento que le aplicaría, por ejemplo, para un nuevo sueldo. Y le decimos aquí, multiplicamos o sumamos este sueldo base más el incremento. Fíjense que él está asumiendo ya los nombres simbólicos de las columnas o de las celdas en este caso, y ya nos dejamos de colocar A1 por B2 más B5, no. Ok, aquí estamos colocando una fórmula y fíjense que aquí ya nos aparece, o vamos a decirle así, nuevo sueldo, nuevo sueldo. Ok, y ahí tenemos el nuevo sueldo calculado. Si estuviésemos trabajando con bordecitos, vamos a ver si tenemos algún ejemplo por acá. Por ejemplo, si esto no está convertido como tabla, entonces ¿qué pasa acá? Si yo tuviera que hacer un cálculo, yo tuviera que multiplicar, bueno, esto por el 10%, perdón, por el 10%, y fíjense que no me asume la fórmula en toda la columna, sino que tengo que arrastrar acá en esta crucecita cuando me coloco en la esquina inferior derecha y me voy hacia abajo, y ahí es donde toma la fórmula. Esa es la ventaja. Vamos a volver a la hoja donde estábamos anteriormente. Esta es la ventaja de trabajar con tablas. Repito, trabajar con tablas no es darle bordes o darle un formato, un color o algo parecido. Es convertir ese conjunto de datos en una tabla, en una estructura de datos llamada tabla. También lo podemos hacer presionando la tecla Control T si no queremos usar el panel, repito, el panel inicio con la opción de dar formato como tabla. ¿Okay? Esta es una de las bondades que traen las versiones relativamente recientes de Excel. Ya viene incluida en la versión 2007, ha tenido muchísimas mejoras. Esta versión en la que estamos trabajando es 2021. Aquí esta es prácticamente de las últimas versiones del programa, y en efecto podemos trabajar sin problema con ella. Esto va a incrementar a ustedes la productividad. Yo puedo, por ejemplo, teniendo una tabla de datos, colocar una banda de totales. Aquí cuando ya lo convierto en una tabla, aquí me aparece un panel llamado diseño de tabla, en el cual aparecen otras opciones. Yo puedo decirle aquí en opciones de estilo de tabla, le digo fila de totales, y aquí me aparece una fila de total. Ok, sí, muy bien, aparece el total, y yo en cada columna numérica, sobre todo, pudiera decirle, por ejemplo, me coloco en sueldo base y le puedo decir colócame la suma de estos valores. Todos estos valores suman en total 1831. Igual acá le digo que sume todos estos valores, y aquí que sume todos estos valores. ¿Okay? Sin escribir una fórmula de suma ni nada que se le parezca. ¿Okay? Aquí yo estoy trabajando específicamente con la tabla como una tabla, porque así se denomina, tablas como objeto tabla. Es conveniente que ya en este panel de diseño de tabla, aquí me aparece un nombre de una tabla. Es conveniente que le coloque un nombre descriptivo. Por lo menos le puedo llamar empleados
¿ok? Porque yo puedo tener en una misma, y recuerden esto, en una misma en un mismo archivo del libro de datos puedo tener muchas hojas, y esas hojas a su vez pueden tener muchas tablas de datos, ¿okay? Entonces por eso es importante siempre guardar o representar los conjuntos de datos como tabla de datos a través de nombres descriptivos, nombres que significan algo. Ya por lo menos esto, ya al decir empleado me indica que esta tabla guarda empleado. Otra ventaja que tiene el trabajar con tablas, voy a quitar un momento la fila de totales, ¿verdad? Para que veamos algo. Yo, por ejemplo, si quiero agregar un dato nuevo, por ejemplo 15 068 726, fíjense que él solito va asumiendo cuando voy agregando datos, él va asumiendo el formato. José López, por ejemplo, la fecha de nacimiento, por dar algo, ¿no? La fecha de ingreso, un sueldo, 1000 bolívares, y aquí está el incremento. Fíjense que aquí no tienen que estar arrastrando para que tome formato, nada. Todo lo que es la tabla lo asume y está arrastra inclusive las fórmulas que a bien tenga esa columna de datos. Entonces esta es una de las enormes ventajas que tienen las tablas, pero ojo, tiene que estar convertido en formato tabla y tener estar pendiente siempre de la barra o del panel diseño de tabla. Aquí en opciones volvemos a activar la fila de totales y aquí está. Además de la suma, yo puedo obtener, por ejemplo, el promedio de ese conjunto de valores de esa columna, el recuento, contar lo que son números, o saber cuál es el máximo, cuál es el mínimo, cuál es la suma, como lo vimos, la desviación estándar, la varianza, y también otras funciones como por ejemplo que nos muestra el asistente de funciones. Hay una particularidad bien interesante, y es que yo podría tal vez filtrar a los empleados de acuerdo a algún criterio. Vamos a suponer que yo pudiese, por ejemplo, filtrar los apellidos que correspondan con un apellido en particular, a los empleados que tengan un apellido en particular, por lo menos todo lo que son apellido Gómez y Díaz. Fíjense lo que va a suceder. Yo puedo decirle que al filtrar eso, él automáticamente me ajusta los totales al subconjunto de datos que estoy mostrando, como lo hice con los botones de filtro que tenemos automáticamente colocados cuando la tabla se convierte en tabla. Aquí, por ejemplo, donde aparezca un botoncito de filtro, quiere decir que ya hay un filtro aplicado, es decir, que no se está mostrando toda la data que tiene esa tabla. Entonces aquí volvemos a colocar y volvemos a seleccionar todo, o borramos el filtro, ¿ve? Y simplemente ahí vuelve a ajustarse, y fíjense el cambio en los totales. ¿Qué quiere decir eso? Que realmente ahí lo que en esa barra de totales se va a ajustar, esos valores se van a ajustar de acuerdo a al conjunto de datos que se esté mostrando, al subconjunto de datos. Igual lo podemos hacer con fechas. Yo puedo decirle filtros de fecha. Yo le puedo decir, aquí hay unos filtros que están preestablecidos, que sean iguales a una fecha, antes de una fecha, después de una fecha. Por ejemplo, yo pudiera decirle este año, para ver que las personas que ingresaron este año. Creo que no hay. Que nacieron este año, mira, qué fecha de nacimiento. Vamos a hacer lo mismo, vamos a borrar el filtro, aquí borrar el filtro, pero vamos a hacerlo con la fecha de ingreso. Vamos a ver los empleados que nacieron este año. Y ahí fíjate que los que ingresaron este año, y ahí nos está mostrando que solamente José López ingresó este año, ingresó el 14/5/2025.
Aquí lo tenemos. Volvemos a borrar el filtro y podemos explorar cualquier cantidad de opciones. Aquí, por ejemplo, podemos ver filtros de números. Bueno, los números que vamos a suponer que el sueldo base, el sueldo anterior, sea todo lo que tengan sueldos menores a, menor que o menor o igual que a suponte 1000 bolívares. ¿Qué va a pasar allí? Nos va a mostrar todos los sueldos que son menores o iguales a 1000 bolívares. Porque de repente esos son los que tienen los sueldos más bajos y queremos enfocarnos en ellos para hacer un ajuste de salario. Pero fíjense que hubo un registro que se ocultó que superaba los 1000 bolívares, que es el de 1540,35. ¿Ves? O sea, nosotros podemos jugar con todos esos filtros de datos y efectivamente nos va a permitir incrementar nuestra productividad. Hay muchos aspectos que también podemos configurar, ¿no? dentro de las tablas de datos. Aquí, por ejemplo, si queremos para ver, bueno, aquí tenemos las bandas, columnas con bandas. Podemos activar o desactivar el botón de filtro. Fíjense que aquí lo activa o lo desactiva. Aquí hay algunas particularidades, ¿no? La fila de totales, la fila de encabezado, fíjense que la muestra o la oculta. Las filas con bandas, fíjense que le quita la división en bandas. Solamente destacar la primera, destacar la primera columna, ¿verdad? Y destacar la última columna también, ¿no? Esto nos ayuda tal vez a usualmente cuando en este caso la cédula tiene un alto nivel de significancia, ¿verdad? Y quizá para resaltar de entrada ese dato. Entonces, a grosso modo, esto nos ayuda pues a trabajar con las tablas cuando tienen formato de tabla. Aquí, bueno, si usted le quiere cambiar el estilo, vamos a ver, aquí puede elegir cualquier otro estilo. Fíjense que este es en negro, tal vez para efectos de impresión se pueda visualizar mejor, entre otros aspectos. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, los segmentos de datos. También hay una opción de para quitar duplicados. Aquí vamos a suponer que este registro esté duplicado, la cédula esté duplicada, 17830. Ay, perdón. 17830 109. Vamos a suponer que este registro está duplicado. ¿Qué va a pasar aquí? Esa cédula la tiene José Pérez y la tiene José López. Alguno de los dos. Si esta es una tabla de empleados, una tabla maestra de empleados, es posible que haya existido un error de transcripción y la persona se equivocó. Entonces vamos a ver acá, vamos a decirle quitar duplicados y fíjense que él nos dice qué campos queremos considerar para eliminar los duplicados. Solamente los duplicados en cédula. Quiere decir que cuando consiga una cédula duplicada, ¿qué va a hacer él? Va a dejar el primer registro que consiga y va a eliminar todos los demás. En este caso dejaría a José Pérez y borraría a José López. Depurar un poco la data, ¿no? Tenemos que estar pendientes porque de repente el registro que está correcto es José López, no José Pérez. Pero en Excel siempre la eliminación de duplicados va a trabajar dejando el primero que consiga y eliminándolo todos los que vengan después. Vamos a decirle aceptar y dice, pero dice que no se encontraron valores duplicados. ¿Será que 17830 109? Vamos a ver, vamos a repetir la acción. Quitar duplicados. Ok, vamos con la cédula. Ok, perdón. La cédula. Aquí habían más, fíjense que habían más, ese fue el error. Aquí habían más campos. Él nos dice que no consigue duplicados porque entonces él busca la combinación que sea duplicada entre cédula, incremento, sueldo. Entonces él dice no hay duplicado. Pero en este caso vamos a quitar los duplicados con cédula. O sea, las cédulas que estén duplicadas, borramos ese registro. Le decimos aquí, importante, indicar que los datos tienen encabezado y decimos aceptar. Fíjense que se encontraron un registro completo, una línea de datos, se encontraron valores duplicados, 4 quedan como valores únicos, o sea, se
preservan los 4, quedan esos 4. Tenga en cuenta que los recuentos pueden incluir celdas vacías, espacios, entre otros. Bueno, aquí no hay celdas vacías ni espacios, pero ahí está. Fíjense cómo eliminó, dejó José Pérez y quitó a José López. Pueden haber varios duplicados y siempre va a dejar el primer, va a conservar el primero y va a borrar el resto de esos duplicados. Para ordenar esos datos podemos ir a el panel datos, ordenar, y le decimos ordenar ¿por qué? Por apellido, ¿verdad? Valores según el valor de la celda de la A a la Z, ascendente. ¿Ok? Y le decimos luego que ordene luego por nombre, apellidos y nombre. Es decir, que si hay 2 apellidos Díaz, va luego a trabajar en función del nombre, que es alfabéticamente de manera similar al apellido. Le damos a aceptar y fíjense cómo va a cambiar. Alfredo Díaz sigue estando de primero, Pedro Gómez estaba más abajo, Juan López y Juan Pérez. O sea, DGLP. ¿Ok? Aquí vemos cómo se reordenaron los datos. Y por supuesto los correspondientes a cada uno de esos registros. Vamos a guardar y bueno, básicamente esto es lo que tiene que ver con, a grosso modo, con trabajo con tablas. Vamos a dejarlo hasta acá por este momento y nos vemos en una próxima sesión. Hasta luego.